nos coloca en el último lugar porque hemos descendido 3 puestos del 8º al 11º versus todas las demás regiones, que algunas han ascendido un puesto, otras están igual y otras han descendido un puesto, pero Tumbes 3 en particular. Muchas gracias, Nicolás. Buenos días. Exitosa desde Tumbes. Nos encontramos también con el ingeniero Lenin Ávila Silva, con quien vamos a conversar respecto a lo que está pasando en este tema importante de la competitividad, donde Tumbes también se ve perjudicado porque ha descendido 3 puestos. Entonces, estamos con el ingeniero Lenin Ávila. Cuéntenos cuál es la perspectiva que tiene usted respecto a este tema. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí en Tumbes tenemos la inseguridad ciudadana y también, como en otras regiones, como Piura, en este caso, lo que ha dicho Percy Guedeche, con el tema de las vías de acceso. Tenemos aquí el proyecto Guanábano, un proyecto o el proyecto también Puyango Tumbes, que hasta el momento más de 60 años y no se ejecuta. Sí, buenos días. Primero permíteme poder hacer un saludo, un exalcalde, un exdiputado de nuestra región, muy conocido, representado ahí en la ciudad de Lima, el ingeniero Franklin Sánchez Ortiz, ha fallecido y eso pone a Tumbes de luto en este momento. Y saludamos desde aquí a toda su familia y nos sumamos en el dolor. Efectivamente nos preocupa mucho lo que está sucediendo. Si nosotros miramos las tablas que muestra el Instituto Peruano de Economía, nos coloca en el último lugar porque hemos descendido 3 puestos del 8º al 11º versus todas las demás regiones, que algunas han ascendido un puesto, otras están igual y otras han descendido un puesto, pero Tumbes 3 en particular. ¿Y a qué se debe un poco esto? A que en primer lugar tenemos conflictos sociales, según el análisis que tiene el Instituto Peruano de Economía, pero los conflictos sociales provienen, por ejemplo, el último que hemos tenido con el sector salud, con la no aprobación del PAC, que es en realidad el presupuesto analítico del personal, porque el mismo Ministerio de Economía y Finanzas desde la ciudad capital no otorgó los recursos. Ha tenido 2 años consecutivos con esta falla y el personal que ya tenía que haber sido nombrado y que en este momento ya, a partir de la solución que se ha dado por la gestión del gobernador, ha permitido alcanzar esos recursos. Pero una falla de este tipo, desde el nivel central, ocasiona que tengamos conflictos sociales. ¿A qué conlleva un conflicto social? Al segundo punto que analiza el Instituto Peruano de Economía, que es la percepción pública, la percepción de la gestión pública que tiene la población. ¿Y cómo no van a tener una percepción pública si de por sí en realidad ya hablamos siempre que la corrupción y otros factores intervienen en una percepción inadecuada, pero además porque no hemos mejorado los canales de comunicación hacia la población? Y lo que se difunde a través de los medios es justamente los conflictos que se generan, pero conflictos que no se generan dentro de los estamentos de las instituciones, sino desde el ámbito nacional. Y es muy lamentable porque nosotros sabemos que las obras públicas, por ejemplo, paralizaron en un momento dado, ya que RCC desapareció y con ello desapareció todo el recurso. Ahora, tenemos también en lo que es el tema de la inseguridad ciudadana, y Tumbes ha sido declarada en emergencia la provincia de Serunía y sin embargo, ¿cree que ha dado resultados? ¿Cree que se ha enfocado bien este tema? Mire, en el mapa de homicidios, Tumbes aparece en el lugar número 24 de 25 regiones. Significa que 10.7 personas por cada 100.000 ciudadanos mueren a causa de los homicidios. Esto es una cifra alarmante porque nos coloca prácticamente en el último lugar, si no fuese por madre de Dios que tiene seguramente cifras peores. ¿Y cuáles son los planes de acción, cuáles son las políticas de Estado que se están estableciendo para que desde el gobierno central pueda atenderse a una zona de frontera que sabemos tiene el ingreso de inmigrantes de Ecuador, Colombia, Venezuela, en su mayoría en este momento Venezuela, y que muchos de ellos pertenecen a bandas organizadas y que están ejerciendo un crimen organizado muy importante en Tumbes y a lo largo del país, pero que aquí incide estas luchas entre las bandas que finalmente ocasionan casi a diario un muerto. Entonces tenemos que ver mucho este tipo. Lo otro es el desempeño laboral. Hemos caído en desempeño laboral y cómo no hacerlo si tenemos un PBI en el 24 lugar. Estamos prácticamente en el último lugar de PBI. ¿Por qué Tumbes no tiene producción en lo que es bienes y servicios? Porque no tenemos un proyecto de irrigación. El sueño del Puyango Tumbes es un sueño de más de 100 años, es un sueño de hace 60 años en estudios y 100 años desde ya su creación. No tenemos en realidad industria porque los factores que determinan esto, energía, acceso, carreteras y demás, no son puestos en condiciones para que Tumbes pueda tener industria.
El artículo 70 de la Constitución Política determina que en 50 kilómetros de frontera, lo cual es más de la mitad de Tumbes, no puede haber inversión privada, no hay industria. Y eso redunda mucho en la economía interna y por tanto en el ingreso económico hacia las personas y en el desempeño laboral, es decir, en la oferta laboral que podemos darle a los ciudadanos. Y no hablar de la contaminación del río, que por supuesto espantó totalmente la poca exportación que teníamos de banano principalmente, entre otros productos, y que hoy ya no llegan al mundo, ni el propio langostino, porque con la contaminación del río, y que es un tema nacional, es un tema que ha sido declarado incluso de interés nacional por el propio Congreso. Sin embargo, el Estado, a través de los diferentes ministerios, hasta hoy no toma un trabajo serio en poder hacer la remediación del mismo. No tenemos acceso, por ejemplo, con lo que es la carretera Ruta del Sol, que llega solo hasta Sullana, con doble vía, y que todo el norte lo tiene. En cambio, Tumbes, a partir de Sullana hasta Aguas Verdes, tenemos en realidad un conflicto tremendo con los transportistas por el Estado. Las políticas públicas no están respondiendo en todo caso. En cifras, no. En cifras reales, no. Y ante la percepción de la gente, no. Lo que sí debemos entender es que el ciudadano acude siempre al vecino más directo, que es el alcalde, el gobernador, y obviamente a veces no puede diferenciar cuáles son un efecto negativo que produce el Estado directamente por su inacción, y que para lo cual, por supuesto, hay herramientas, porque hay recursos, y cuáles son producidas a través de los gobiernos locales o municipales o gobierno regional. Creo que el Estado hoy debe tomar un rol protagónico para que pueda revertir estas cifras, porque el descenso alarmante en 3 estados, de 8 al 11, creo yo que tiene que ser revertido con políticas públicas más propositivas. Tenemos un solo puente. Tenemos en realidad la vía de evitamiento que desde el 2012 venimos impulsando como gobierno regional y sin embargo no es atendido. Las políticas públicas para atender la delincuencia y que pueda reducirse los factores de homicidio tal como se muestran en los gráficos, tampoco hasta hoy tenemos como respuesta a algo realmente sólido. Entonces, Carlos, yo creo que está clarísimo, ¿no? Carlos, no sé si me escuchas. Yo creo que está muy claro, es decir, tenemos todas porque escuche, tanto en Piura, en Tumbes, tenemos enormes posibilidades y claramente lo que hay que hacer es crear los marcos legales que permitan que todas las potencialidades se exploten, pero tenemos que resolver la crisis de inseguridad. Necesitamos acabar con la corrupción que está directamente asociado a un Estado eficiente.